Bueno, pues vamos a comenzar la sesión. Hoy el examen, que ya veo que hay dudas y tal, para aclararlo, va a ser el 19. 19 de febrero. Vamos a dedicar esa hora entera, esa hora y 20 al examen. ¿Y qué va a entrar en el examen? Pues lo contemplado en el programa. Ya vamos hablando del parlamentarismo, del presidencialismo, del semipresidencialismo. Nos da tiempo de sobra y una vez que acabamos eso, pues ya vemos sistemas electorales, que es lo que entraría para el examen. La idea es hoy rematar el presidencialismo, que nos da tiempo de sobra, y comenzar con el parlamentarismo. Entonces, eso, calculen 2 días y pico para el parlamentarismo, otros 2 días y pico para el semipresidencialismo, y si quieren, pues ya estamos en la fecha del examen. Hay otro elemento, sobre todo para el trabajo final, que es el sistema de citas, pero eso ya lo han recibido, ¿verdad? O sea, sí les han lavado la cabeza con el sistema de citas, entonces ahí, si quieren o no, sí, ¿no? Entonces, como el sistema de citas, tanto en la versión APA como en la versión con la que más cómoda se sienten, pues ya lo tienen dominado, pues eso lo vamos a evitar. Si tienen dudas, pues aquí estamos. Si tienen dudas por el sistema de citas, estamos todos. Eduardo, sí. En el día de clases, varias personas les indicamos de que venimos de diferentes carreras. Ajá. Entonces, se les indicado que nos iban a dar un abanico de propuestas para los trabajos. Para mí sí sería muy importante porque no tienes tema. Ajá, y no tengo idea. Bien. Yo por acá voy poniendo idea para el trabajo, pero no sé, solo me gusta la propuesta de promoción. Ah, bien, ok, pero ya elegí, porque era lo que te iba a decir. Sin querer aquí, solo con los debates y tal, han salido un montón de ideas. Ajá. Entonces el punto es, comenta qué idea te interesa y trabaja. Y nos vamos a trabajar sobre eso. Y alguna de las ideas que más o menos se ha discutido ya en la sesión interesa, bueno, pues solo me tenéis que comentar la idea. Yo con mucho gusto busco bibliografía y me pongo a las órdenes para tal. Y sí es una buena pregunta porque tengo acceso a bases de datos, no por mí. Amarro paga unas bases de datos carísimas, entonces hay un montón de papers ahí gratuitos que se pueden descargar, entonces yo sí puedo facilitarles bibliografía si quieren. Entonces si lo quieren no pasa nada, pero si en tu caso quieres, pues con mucho gusto, tú me dices el tema y yo te voy orientando con la bibliografía, ahí no hay problema, sin ningún problema además. Es más, si quieres acabemos la sesión y charlemos 5 minutos, si ya tienes ideas. Pero bueno, lo importante es el examen este del 19 de febrero sobre presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. Bueno, vamos a seguir. Estábamos en el tema estadounidense y, obviamente, siguiendo la lógica. Sí. Yo tengo duda, ¿qué sistema es? APA. Aquí les enseñaron el sistema de citas APA. No. Sí, yo les mandé un link, pero hay un link. Ya está, ellos tienen su página y ya te lo ordena todo. Sí, eso. Ese sistema no se los enseñaron. No. Pero es seguro. Esto, sí. Sí, ese es ese que abres, insertar cita y que te pone APA y te pone tal. Mire. Los documentos. Ingeniero. Ese es el sistema. No, el sistema de citas es para el trabajo escrito final. Sí. No, el examen, ¿qué chicas que? Para el examen bastante hay que responder las preguntas. No, el examen no. El examen es el 19 de febrero. El examen es para el 19 de febrero, pero yo, ya que tenemos tiempo, y ya que desde el primer día hablamos del trabajo, está muy bien decir, oye, el sistema de citas a la hora de redactar el trabajo, ¿todos tenemos claros? ¿Se da? Sí, por preguntar, es una pregunta de preparación, jugando con el tiempo, para que no nos dé una subida de tensión arterial 2 días antes de escribir en el paper y tal. Entonces el examen del 19 de febrero es un parcial. El primer parcial, el único que hay. O sea, solo hay asistencia, un parcial, un final y el trabajo. O sea, el primer parcial que tenemos es el del 19 de febrero. Que entra presidencialismo,
y semipresidencialismo. Y solo por lo de Sartori, no por nada más, como hablamos, como estaba hablando. Entonces, en ese sentido, para que no haya... Porque yo entiendo, porque joder, todo el mundo cuando estudia la licenciatura y el máster se pone nervioso cuando hay exámenes, porque claro, joder, uno quiere aprobarlos. Entonces, claro, todo el mundo dice, joder, las fechas, están las fechas, 2 semanas y media antes, relax, para que no pase nada, sabiendo que entra y tal. Entonces, en ese sentido, van a ver que no hay ningún problema. Pregunta el compañero periodista Germán que si es el libro abierto. No es el libro. No es el libro. Pero tampoco preguntas directas, es que eso no está bueno. Sí, eso tiene Eduardo. Eso debe memorizarlo. Eduardo, nosotros hemos... No son preguntas de memorizar, Ajá, exacto. O sea, No, son preguntas, son definiciones. Sí, pues. Eso es lo que... O sea, básicamente se van a preguntar definiciones. No. ¿En qué año es la quinta? No va a ser así. El examen, exacto. ¿Qué opina Sartori sobre? O ¿cuál es la opinión de este autor que es similar o en contra de Sartori? No hay que memorizarse un código, pero sí hay que haber demostrado que uno se ha leído el libro y que lo ha releído y lo ha reflexionado. ¿Se tiene alguna batería de exámenes donde, digamos, tengas una propuesta? Ven, les envío 50 posibles preguntas. Es mejor que... Porque si no, eso se podría hacer. Pero si se hace eso, se entra en lo memorístico. Porque analíticas, preguntas analíticas, en la cual uno demuestra que conoce la opinión de Sartori y que conoce la opinión de los que Sartori critica en el texto, que es lo que voy a preguntar, no salen 50 preguntas. No salen. O sea, si uno quiere montar un examen así, de esos 3 capítulos no salen 50 preguntas. Ahora, si nos ponemos memorísticos, sí salen 50 preguntas. Claro, eso depende de la pedagogía que cada uno quiera. Pero si quieres generar un espacio de conocimiento, de definir macro y de comparar analíticamente lo que dice un autor con otro, y dije, pero van a salir 50 preguntas. A mí solo me salen 4 o 5 por capítulo. O sea, no me salen más. Y el examen va a tener 8 o 9 preguntas y ya. O sea, es que si nos ponemos memorísticos, sí salen 50. Y si nos ponemos múltiples test también. Pero no. O sea, no sé, no es mi estilo. Sobre todo en un programa, en la licenciatura se lo aplica. Pero no importa, en un programa no tiene nada que ver, pues. Y por ejemplo, las opiniones de uno sobre el tema de eso no vale. No. O sea, las opiniones de uno, si quiere enriquecer el texto con su opinión, sí, el enriquecer también. Pero lo que se va a preguntar es la visión del Sartori. Lo que dijo él es esto, y no valen. No, sí vale. Sí vale. Pero uno no. O sea, si yo pregunto, si se pregunta una opinión, ¿qué opina sobre la visión de Sartori alrededor de? Pues hay que mostrar primero la visión de Sartori, no opinar. Claro, si solo opino no sirve de nada, o si no profundizo en la opinión de Sartori. Pero bueno, vamos a seguir. Siguiendo con el presidencialismo, que ya habíamos cerrado la cara estadounidense, vamos a entrar en la experiencia latinoamericana. Estos son todo preguntas y reflexiones que de una forma u otra aparecen en el texto de Sartori cuando habla de Latinoamérica. Pero bueno, la crítica de Juan Lin, que ya sabemos todos, obviamente es que el presidencialismo, es más inestable. Punto es, un rendimiento inferior. Esa es la hipótesis de Lin, bueno, con base en estas 4 cuestiones, ¿no? La gente, y aquí apelemos a Gabriel Negreto, que lo tienen en la bibliografía y que pueden leer su paper, es muy interesante ese paper, el paper de este académico argentino que vive en México, en el Chile. La cuestión de Negreto es, no sé si es tanto la forma de gobierno, presidencial, semipresidencial, parlamentaria, como el tipo de gobierno. Y claro, una cosa es forma, que ya sabemos, presidencial, semipresidencial
y parlamentaria, y otra cosa es el tipo. Y aquí es la contribución de Negretto, que no aparece en Sartori, pero que a mí me parece muy interesante y muy enriquecedor. Negretto dice, el sistema presidencialista puede generar electoralmente varios resultados, ¿no? Un resultado es mayoría absoluta. ¿Qué es una mayoría absoluta? Pues lo que es, el presidente gana en el ejecutivo y tiene mayoría en el legislativo. ¿Hay estos problemas ahí? No tanto. Hay mucha gobernabilidad, hay mucha estabilidad, se acaba la legislatura, no hay problema de ningún tipo. Puede haber una segunda cuestión, que es una coalición mayoritaria. Vamos a poner coalición mayoritaria. ¿Qué es una coalición mayoritaria? Las coaliciones son de dos tipos. Hablamos de coaliciones de gabinete para un tema presidencialista. Es decir, coalición estilo Lula. Yo soy del Partido de los Trabajadores y ella es del Partido Liberal y ella tiene ministros en mi gobierno y yo tengo ministros del mío, ¿no? Y esa relación a lo mejor no guarda proporcionalidad con nuestra representación en el Parlamento. Saben que en Brasil hay un background acumulado de coaliciones de gabinete. Es decir, los gobiernos no son de un solo color. Los gobiernos, no ya solo las asociaciones en el legislativo. Esas coaliciones mayoritarias, ex ante, digamos, o ex post, si vamos con dos partidos a competir, ponemos un candidato y luego nos repartimos, qué sé yo, creo unionista. Mandan un candidato de presidente, pero luego imagínense que hubiera ministros unionistas. O, por ejemplo, esas coaliciones de gabinete postelectorales tipo Brasil, dice Negretto, son estables también. No hay evidencia en América Latina de que esas coaliciones tengan errores, haya problemas con esas coaliciones. Entonces el punto es que cuando hay mayorías, los gobiernos son estables. El problema es cuando hay minorías. O sea, gobiernos minoritarios. Gobiernos minoritarios. ¿Qué tipo de gobiernos minoritarios hay? Dividida, hay otra que se llama mediana y otra que se llama congresional. Esto todo apela al tipo de coalición que puede darse en un sistema presidencialista y que puede generar inestabilidad dentro del sistema. Me imagino que no han leído a Negretto, tampoco pasa nada, pero lo tienen ahí, que lo sepan. Él dice, hay presidencialismos que son refractarios. Todo el mundo, cuando oye ese concepto, dice, ¿presidencialismo refractario? ¿Qué es eso del presidencialismo refractario? Es el presidente o el partido político que tiene mucho rechazo, ofrece mucho rechazo a generar coaliciones, a formar coaliciones. Y a veces hay que formar coaliciones en política. A veces hay que formar coaliciones en el gabinete, en el ejecutivo, y a veces hay que formar coaliciones en el legislativo, ¿no? Dice Negretto, los presidencialismos refractarios son los problemáticos. Los presidencialismos que gobiernan en minoría y que obviamente por gobernar en minoría no pueden sacar adelante políticas públicas, son los que son inestables. O sea, estos no son inestables. Llevando las minorías son tres. Hay una dividida. Dividida, mediana y congresional. ¿Cuál es el típico ejemplo de una minoría congresional en un sistema presidencialista? Que aplica muy bien para Guate. El ejemplo si se diese así. ¿Quién pasó a elección ejecutiva en la anterior legislatura en Guatemala? A segunda vuelta. Don Moto y don Valdizón. ¿Cuánto porcentaje de votos tuvo Valdizón en la segunda vuelta al Ejecutivo? 46% para el Poder Ejecutivo. ¿No? ¿Cuántos diputados tuvo? No, ahora. Tuvo, en el momento de la elección, 8. ¿Cuánto? No, tuvo 14. El 8%. Tuvo, exacto, pero tuvo el 8%. 8% del legislativo.
Si nada cambiase, ¿qué pasaría con ese ejecutivo? Imaginando que Valdizón ganase en vez de perder. No tiene. No tiene poder, no tiene fuerza. Minoría congresional. Es un presidencialismo en minoría congresional. Impacto de ese tipo de ejecutivo, Ingobernabilidad. impas. El Impas. caso de Serrano, creo. Impas. No puede. No solo impas. ¿Puede el Congreso convocar elección? A lo mejor puede, porque 2/3 del Congreso están en poder de otro partido. 2/3 del Congreso están en poder de otro partido. Cabo dice Negreto, hombre, si pasa eso, ¿puede pasar eso? Sí puede pasar. Y si pasa, estamos jodidos. Claro, no hay salida. No hay salida. La mayoría congresional es cuando el partido que gana las elecciones ejecutivas tiene 1/3 o menos de los votos en el legislativo. ¿Qué es la minoría dividida? ¿Qué es la minoría dividida? Es como la minoría congresional, pero con un porcentaje superior a 2/3. Minoría, ¿no? Sí, todos son minorías. Los tres son minorías. Según el esquema de Gabriel Negreto, los tres son minorías. Y según el esquema de Gabriel Negreto dice, no es que el INF tenga razón. Es que si el resultado de la elección, por eso dice Negreto, no es la forma de gobierno presidencial, es el tipo de gobierno. Si yo tengo una, digamos, matemática extraña en la elección y el presidencialismo puede generarme una matemática muy extraña en la elección, o sea, ¿cómo es posible que suceda esta matemática? ¿Cómo puede ser que para el legislativo tenga el 8% de los votos y para el ejecutivo tengo el 46%? O sea, ¿qué es eso? Que se volvió loca la gente. Incluso ese voto cruzado en primera vuelta, ¿cuánto fue? Con acento machupino y todo, ¿eh? Tienes lugar para una... ¿Con cuánto pasó a segunda vuelta? Yo creo que más. No, si no me falla la memoria, yo creo que 32 puede ser. Yo creo que 32, si no me falla la memoria, pero chequeemos por si acaso. Yo creo que el 32, si no me falla la memoria. Es un caso Negreto de manual, ¿eh? Obviamente hay que, si no es transfugismo, esto es un desastre, pues. Y el transfugismo genera inestabilidad, frustración, descontento, etc. Es el argumento de Negreto. Ahí ya entra el INF. Pero claro, Negreto dice, no es que el presidencialismo sea malo, es el tipo de gobierno que se forma fruto de que la matemática sale rara. En minorías. Cuando los gobiernos presidenciales son por mayorías, sean en coalición, o sean por un partido que manda, esto va como una moto. El presidencialismo funciona establemente. Entendiendo estabilidad, no entendiendo estabilidad como aquí todos agarraditos de la mano y todo, como que el sistema no sufre crisis fuertes de gobernabilidad. ¿Has analizado de casualidad por qué hay tanto minorismo en este país? Pues porque normalmente a veces en los otros países que tenés dos o a lo sumo tres tendencias. Pero aquí es un cartón de lotería de 25 o 30 tendencias, ¿no? Sí. Entonces, no sé si de repente ya... El punto, vamos a ver, yo creo, lo vamos a ver con sistemas electorales. El tema de sistemas electorales es, tú tienes una fórmula proporcional en distritos plurinominales de tamaño medio, el más poblado tiene 19 y el menos poblado tiene 1 o 2, pero la gente, la mayoría de los distritos, creo que el tamaño medio por distrito en Guate son 6 diputados. Si hacemos una media, son 6 diputados. Va a haber pluripartidismo. Va a haber... Lo que pasa es que la gente cuenta de forma errónea. Eso ya lo vimos. Es la distinción entre contar lo que cuenta. Entran 14 partidos. Sí. ¿Cuántos son relevantes? 2, 3. ¿Hay 2, 3? Yo no creo que sea tanto caos. O sea, no es tanto caos. Otra cosa es que la gente diga, pero es una sociedad, pactan entre ellos, tal. Bueno, sí, es lo que hay. Pero eso ya es una cuestión, una dinámica de competición. Pero eso que es un caos. Cuando vamos a la relevancia, ¿quién tiene capacidad de formar gobierno? Pocos. ¿Quién tiene la capacidad de cambio? ¿Quién tiene la capacidad de participar en una coalición? Y eso se ha visto con la aprobación del presupuesto.
Y se ha visto con el tema de las comisiones de postulación. Te puede gustar o no gustar, pero se ha visto. Relevantes, no hay tantos. Es más, ojalá hubiesen más relevantes. Ojalá en vez de... ¿Cuántos partidos diría que hay relevantes? Yo diría que hay unos 6. ¿Tantos? Bueno, está bien, está bien. 6 relevantes está bien. No, yo decía, no en el Congreso, partidos relevantes. No, pero en el Congreso, poder. Son 3. O poder, aquí estamos hablando de poder, de poder. Dos. Con poder. Ya van bajando. Entonces no es tanto caos. Eso de que es un caos, otra cosa es que no nos guste, pero que es un caos relevante. Relevancia se cuenta con los dedos de una mano. Con los dedos de una mano. Igual que en un sistema multipartidista con sistemas electorales mayoritarios como el Reino Unido, con los dedos de una mano. Con Parlamento británico hay 14 partidos. ¿Relevantes? 3. ¿Relevantes? 3. Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Socialdemócrata, el Labour Party. 3. Y con Aquí, nosotros todavía la variante de que se están rotando porque no son los mismos partidos. no, la vida media de un partido de hecho es muy pequeña. Ahora está empezando a subir otra vez, pero es 6.4 eventos electorales. No, 6.4 años. Entonces, es una vida media muy baja. Eso es lo que genera incertidumbre. El punto es, uno tiene pocos partidos relevantes con poca vida. Entonces la rotación, la mezcla no es tan virtuosa. Si hubiese partidos más institucionalizados, pero ojo, si hubiese partidos más institucionalizados, que lo veremos cuando haya el tema de sistemas electorales, a lo mejor se cartelizaba demasiado el sistema. Y cartelizar el sistema también está mal, yo creo. Yo creo en la rotación de élites. Otra cosa es que tiene que haber un equilibrio en esa rotación, y a lo mejor la que existe en Guatemala actualmente es demasiado alta, pero no es malo que haya rotación. O sea, todo el mundo dice, es que el sistema de partidos es un caos. Eso es una virtud y un defecto al mismo tiempo. No hay cárteles, no hay cárteles. Y el hecho es evidente cuando se ven los diputados. Yo el otro día vi la lista de diputados de la última legislatura, gente que lleve, los conté, gente que lleve más de 12 años, hay 9 personas. De 158, 9 contados. ¿Hay mucha rotación? Mucha rotación. ¿Es bueno o es malo? Pues a lo mejor es malo, pero tiene una ventaja, que haya mucha rotación. No hay una casta política, como en otros países. Todas estas quejas que hay en Grecia, todas estas quejas que hay en España, todas estas quejas que hay en los países del sur de Europa, es porque hay castas políticas que llevan 30 años gobernando los mismos. Sean de un partido, sean de izquierda. Los legislativos eran los mismos. La gente lo ha descubierto y se ha enfadado. Eso aquí no se puede evidenciar empíricamente. O por lo menos bajo la data actual de los diputados. Otra cosa es que empecemos con guatebolas. No, es que este es primo de no sé qué y de no sé cuánto y trabaja 100% para él. ¿Y de dónde lo saca? Me lo dijo este y este. Ah, muy bien, está bien, es una evidencia cojonuda. Entonces vamos a ir acumulando chisme y llegamos a una guatebola y entonces es un corrupto del copón y no sé qué. Ya, pero eso no es nada. Eso para mí no es ciencia política. Eso para mí es, qué sé yo, una revista de chismerío o algo así. Un chismerío más interesante. El chismerío político siempre es más interesante. Pero chismerío. Punto es, la mayoría dividida es igual que la congresional, pero hay más fragmentación. Es decir, yo tengo más poder de ese 1/3, ¿no? Tengo más del 30% de los votos, tengo más del 30% de la fuerza en el legislativo, pero aún así no es suficiente para elevar. ¿Qué quiero decir? Las minorías divididas tienen partidos en el gobierno cuya fuerza en el Congreso está por encima del 33%, pero aún así no tengo una mayoría absoluta. ¿Qué sucede? Obviamente no puedo gobernar tampoco. La situación es impás. O sea, si yo tengo más de 1/3 de los votos en el legislativo, pero aún así no llego al 50+1, la situación es impás. Entonces dice Negreto, esta genera impás y esta genera impás. ¿Cuál es la del centro? La mediana. Minoría mediana. Que es, yo creo, la que hay en Guatemala. O la
la que tendería a existir en Guatemala es, ok, yo tengo minoría en el Congreso, minoría, estoy por debajo del 50%. Yo como partido, pongamos que el PP tuviese 40 y pongamos que líder, por ejemplo, como segundo partido de la oposición, tuviese 30, hablamos de porcentaje, ¿va? Porcentaje de escaños en el legislativo hablamos, ¿no? Y que el resto se diluyese entre 12 fuerzas políticas, porque hay 14 representadas en el legislativo. ¿Qué es una minoría mediana? Ok, yo tengo minoría y a priori no puedo gobernar. Pero dice Negreto, no puedes gobernar, depende. Y aquí va a la estructura segmentada de ideología. Si tú ocupas el centro, gobiernas. ¿Entienden la afirmación o no? Explícala. Si utilizamos el voto del centro y no polarizamos a la población, se puede gobernar. El punto es, yo soy minoría, pero como no hay nadie en todo el abanico de partidos dentro del legislativo que ocupe la posición centrada, ¿Qué es el ejecutivo ahí? No. en el legislativo, el ejecutivo tiene la mayoría, en el legislativo estamos hablando. Okay. Yo soy la minoría mayoritaria en el legislativo, pero como ocupo además el centro, es decir, mi partido de oposición, el principal líder, se ve más extremista que yo, no puedo pactar con el restante porque van a venir a mí porque yo ocupo el centro. Okay. Y Negreto dice, cuando se estudia eso en los países de América Latina, uno ve que estos minorías medianas tienden a gobernar, no hay un paso. ¿Entendieron la jugada, no? Es muy brillante el argumento de Negreto, porque tipifica los gobiernos en minoría y dice, entonces estamos 3-2. El presidencialismo no es el problema. El presidencialismo es la matemática que sale del sistema electoral. Pero ¿por qué no ha sucedido ahorita, por ejemplo, el PP no ha podido tal vez amarrar con la minoría, o sea, los pequeños grupos? No, Porque yo creo que bueno, los resultados que se han tenido en el resto del año 2014 ha sido el líder PP, que el líder es mucho más extremista que lo que era PP también en el momento de la oposición. El punto es, pero ¿por qué llegaron a no ser una media y no desgastarse en ese impasse de... por una razón muy simple, yo creo. El PP estableció un cálculo de costos y beneficios y dijo, negociar con 12 es más caro que negociar con 1. Y que tampoco... Y en este caso, ese 1 modera su postura, me deja negociar, y yo qué, pues que les venga el resto. O sea, es así de simple, es sucio. Sí, te desvirtúa el ejemplo del espectro ideológico. Sí, pero ojo, es que Guatemala es multimodal, es muy pragmática. La política guatemalteca no es tan ideológica. No es, si tú tienes una política muy pragmática, no es tan rara avis que el PP pactase contigo. Es que además, Si hablamos desde el pragmatismo. además, viéndolo, como diría Chicola, Patrimonialmente. Perversamente, al patriota le conviene negociar con la futura fuerza que va a gobernar para limpiar expedientes. No, magistrados. Sí. Claro, te conviene. Juegas con futuros, pero son costos, ¿eh? Es más fácil negociar con 1 que negociar con 12. Es más fácil. Ahora se la juegan que saber si van a ganar. No, saber si va a ganar y saber si los que dices no te van a traicionar. Pero vamos a ver, eso no implica que tú no hayas jugado racionalmente, porque el punto es, yo he reducido costos, he intentado reducir riesgo a futuro. Que yo luego me la clavo un magistrado, pues eso es que no soy omnipotente, es que la política pivota sobre la falibilidad del ser humano como si fuese una empresa. 1000 empresas abren negocios y dicen, vamos a abrir el negocio. El estudio de mercado te dice, va a salir fijo, y no sale. ¿Por qué no sale? Porque la ciencia social es así, a veces batea y a veces no batea. Sartori y Vaca Sagrada la carga con Venezuela hasta el cuello y no pasa nada, porque salió mal, pero eso no implica que tú no hayas actuado racionalmente. Has actuado racionalmente. Yo creo que, por ejemplo, Lippard es el que habla de que es más conveniente para un partido negociar con el más pequeño, pero que signifique
cantidad suficiente para llegar a la verdad necesaria que con una bancada más fuerte, porque entonces también tiene que repartir más. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Claro, lo que pasó es que el PP le dio la mitad de las cosas. Y vaya listado. Ahora bien, yo si fuese, bueno, yo no soy asesor del PP, pero en caso de serlo, pues a lo mejor, echando cuentas, lo más barato fue negociar con Líder. Es que, a ver, es que, porque hay una variable que es la moderación ideológica. Líder será lo que sea, pero por ahora todo el mundo ve un monstruo y todo, y a lo mejor lo hay. Pero claro, a lo mejor lo hay y a lo mejor no lo hay. Es que también la gente ve monstruos donde no los hay. Porque es parte del juego ver monstruos donde no los hay. Y es que es un populista brutal y tal. Ejemplo de ver monstruos donde no los hay. ¿Qué pasó en Perú? No pasó nada. O sea, entró y pasó la mejor respuesta. No pasó nada. Es que era un populista, es que era un peligro público, es que era no sé qué. No pasó nada. Va a acabar la legislatura dentro de poco y todo está nítido. O sea, y Perú sigue creciendo un 6-7% y no. ¿Pasó algo? No pasó nada. Hay veces que se ven monstruos donde no los hay. El de aquí a lo mejor tiene más pinta de monstruo. Pero el punto es que a lo mejor le puede el pragmatismo hacer un monstruo. ¿Saben? Sí, usted quería decir también. No, es que en lo que tú mencionabas, realmente se debería aplicar esto de no dejar todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque ahí es donde vienen estos otros problemas de que si se te va a la tangente, perdiste todo. Claro. No, claro, es que jugar con riesgo, es que la política es jugar con riesgo. Con una distinción respecto a lo mejor al mercado, ¿no? Que aquí sí hay un juego de suma cero, como pierda me la clavan. O sea, claro, aquí es jugar con riesgo de otra forma, pero otra cosa aquí que dice Negreto aquí, el espacio del centro. ¿Qué es el centro? Esto es una cosa que es fundamental para entender la minoría mediana. La minoría mediana, yo me convierto en un actor que provee gobernabilidad, no entra en impas como en una minoría dividida o como en una minoría congresional. Yo soy minoría, pero hay gobernabilidad en el Estado porque ocupo el centro. Entonces la pregunta es, ¿qué es el centro? ¿Qué es? ¿Qué es el centro? ¿Cómo entiendo el centro? Un buen chiste sería. Bueno, vamos a empezar por el principio. El ser, y empezamos a hablar de Platón, el ser y la esencia y tal. ¿Qué es el centro? Ya se lo dije. El centro es la estructura de competición unimodal, bimodal, multimodal. Es multiplicar, pero me parece una no. La estructura, el que ocupa el centro, se supone que se aprovecha, es el catch-all party por excelencia, es el que tiene la imagen de ser más moderado. Y el centro, cuando dicen el centro se desplaza, ¿qué significa el centro se desplaza? Sí, derecha y centro, y centro-derecha. Es un híbrido. Ok, ejemplo. Sí, es eso. Por ejemplo, si solo hay partido socialista y un socialdemócrata, el centro va a ser algo de centro a la izquierda. Otra cosa, el centro también depende de la cultura política del país. Por ejemplo, decir en España ahora, hay que derogar el matrimonio gay porque los maricas ya no se pueden casar. Bueno, está bien. ¿Eso qué es? Extrema derecha. Si uno dice eso, es extrema derecha. Porque el centro es ya apoyar que el matrimonio gay no hay que tocarlo. Claro, si uno lo dice en Guatemala, es extrema izquierda. Claro. Porque decir que hay que legalizar el matrimonio gay es excesivamente progresista, porque los valores del país son muy conservadores. Entonces depende, el centro es volátil y depende de la cultura del país. La regla es, no sé si en la facultad de políticas, la regla es, a mí me decían, ¿quién ocupa el centro? O sea, ese es el truco en la democracia. ¿Quién ocupa el centro? Si no ocupas el centro, no. Y el juego de la política es desplazar el centro. O sea, ¿a dónde? Hacia tu agenda. Claro, si en mi agenda está defender el matrimonio gay,
qué sé yo, la liberalización de las drogas, todo ese tipo de cosas, tengo que desplazar el centro hacia mí, es decir, convencer al votante de la mediana en que eso es lo moderado. Eso es cuando ganas elecciones. Entonces, la minoría mediana es esa, ¿eh? Es que el moderado y el de centro soy yo, no el otro. El otro es un fascista o un comunista, en función de cómo me convenga. Y eso atrae a los pequeños. A no ser que sea centrífugo. A no ser que sea esta. Claro, que sea ya polarizante, cabrón. O Ya sea yo izquierda. Claro. No, claro, si es de la otra, no. Eso es lo que dice Negreto para este presidencialismo. Por eso dice Negreto, no es la forma, es el tipo. Los presidencialismos son igual de estables que los parlamentarismos, salvo que haya una minoría dividida o una minoría congresional. Si hay una minoría dividida y una minoría congresional, estamos jodidos. Pero lo que dice Negreto es, pero que haya eso, ¿de qué depende ya? ¿Qué incentiva que haya minorías congresionales y divididas? Lo que dice Negreto es los sistemas electorales. La fórmula que tú utilizas para traducir preferencia electoral en cuota de poder. Eso es el sistema electoral. Entonces Negreto dice, no es que el presidencialismo sea peor, es que a lo mejor el presidencialismo, para evitar minorías divididas o minorías congresionales, de lo que se tiene que preocupar es del sistema electoral. Y el sistema electoral nos vamos a pelear fijo, pero eso es lo bueno de este tipo de cosas. Sistema electoral, cuando acabamos esto, es el tema para mí más polémico que hay en ciencia política. Y encima yo tengo una opinión muy fea, yo creo, de los sistemas electorales, porque yo soy de dar el triunfo a los que ganan con poquito. Soy cacique yo. Entonces como defiendo a los caciques y no el abanico pluralista. Entonces el abanico pluralista, yo soy muy antiproporcional. La fórmula proporcional, pero Liebhardt, por ejemplo, es proporcional. Entonces, y Liebhardt sabe mucho más que yo de ciencia política. Entonces el punto es que cada uno desarrolle su criterio cuando lleguemos aquí. Entonces esto va a la penúltima pregunta. La clave, tanto para un Negreto, incluso como para, no sé si han leído a un tipo que se llama Amorim, un brasileño. Es un buen. Hay otro venezolano que se llama Deheza. Son como gente que ha trabajado este tema en el mundo latinoamericano. Claro, las coaliciones de gabinete en Brasil funcionan, por ejemplo, muy bien. El punto va a ser, el reto del presidencialismo va a ser qué anillo encaja en qué dedo. ¿Y quién es el anillo? La ley electoral. La ley electoral encaja de manera ideal para promover sistemas presidencialistas estables. Y ese es el debate. Y yo creo que ese es un reto que tiene todo sistema presidencialista y todo sistema parlamentario. ¿Qué ley electoral desarrollamos para que el presidencialismo no genere problemas de ingobernabilidad? Para que el presidencialismo no desemboque en situaciones de impasse. Hay que encontrar, y eso es el reto del sistema electoral, un equilibrio entre representación y gobernabilidad. Los críticos, por ejemplo. ¿A usted le gusta el proporcional? Los críticos. No. Un corriente dominante de ciencia política. Liebhardt. Es mainstream total. Proporcional. El proporcional tiende a esto. Está más obsesionado por la representación. Quiere ser capaz de traducir lo que existe en la sociedad y llevarlo al ámbito del poder. Es muy noble ese hecho. Ese objetivo es muy noble. Y yo lo comparto, pero claro, ¿y la consecuencia inesperada de eso? ¿Cómo? La inestabilidad. ¿O no? Hay trucos, ¿eh? Hay trucos. Lo dice Sartori también, umbrales. Si tú subes umbrales, aunque tengas una fórmula proporcional, al subir el umbral no generas tanta inestabilidad. Hay trucos, pero hay que pensar en las consecuencias, ¿no? Ejemplos así de presidencialismos raros. Argentina, que está de moda con Cristinita. Cristinita está dándolo todo como de misma. Y, bueno, la cosa es, Argentina es un país, bueno, que ha tenido un presidencialismo en la segunda mitad del siglo XX como un estilo de forma moderada.
una mierda de sistema político. O sea, quiero decir, así ya pasamos de lo moderado. Ha generado dos populismos de manual. O sea, el de Perón y el de Menem, uno de izquierdas y otro de derechas, y el de Menem. Ha entrado en default. Cada 10 años entra en default. Tienen como moda de no pagar deudas. Entonces, cada 10 años dicen, uy, no tenemos pista, pero puta, tienes petróleo, tienes gas, tienes todo. Sí, pero no me sale, no me da. Entonces, el FMI te tiene que perdonar, hay corralitos bancarios, es un delirio de país. Es un delirio de país. Cristinita se ha echado una nacionalización de pensiones privadas. Se dice pronto. Se dice pronto, pero eso, el corralito duró un año. Se dice pronto también. Es un país muy inestable y aún así con muchas virtudes porque es capaz de generar riqueza. O sea, es un país que si fuese institucionalmente estable, yo sí creo que sería una bomba de país, como fue en su momento, ¿verdad? Tuvo el PIB de Suiza per cápita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en Argentina? Y mi papá siempre dice, que hay demasiados argentinos, joder. Entonces, eso no es cierto, que eso no es lo que hay demasiados argentinos. Pero el punto es, al margen de bromas, Argentina es consciente de sus defectos. Y Argentina copió en cierto sentido el consejo que da Sartori. ¿Qué es el consejo que da Sartori? Si diagnosticas que el presidencialismo está mal, evoluciona hacia un semipresidencialismo. Y Argentina es eso. Argentina es un país que con la reforma de 1994 de la Constitución Menem-Alfonsín, lo que se llamó el Pacto de los Olivos, promovió una reformulación, digamos, de la Constitución. Ese Pacto de los Olivos o Pacto de Dos lo que promueve es una reforma en clave semipresidencial del sistema político argentino. ¿Funcionó? Es obvio que no. ¿Quién es el jefe de gabinete? El amante de Cristina. ¿Qué competencias tiene? De facto ninguna. O sea, lo único que hace es ejercer, que yo no sé si eso en sí mismo es positivo, como una especie de puente entre el legislativo y el ejecutivo. No. Las cuestiones sexuales, pero eso es alcoba. La alcoba de Cristinita y tal. No. ¿Cómo se llama ahora? Capitanich se llama el tipo, ¿no? Este comentario no tiene nada que ver, pero hay ciertos estudios que relacionan el sexo con la política. Bueno, seguro. Sí, puede ser. Está bien. El poder de la alcoba. Sí. No sé, pero hay que verlo. Dicen que el poder es el mayor No sé, pero hay que leer. ¿Puedo dedicar mi trabajo a psicología política y al tema de la sexualidad? Sí, pues. Entonces, el punto es... Ya tengo temas. Neuropolítica y sexo. Una cosa sí muy interesante. En realidad se dio una cosa muy interesante. El macho alfa y la hembra alfa y todo ese rollo y ver cómo atraen y tal. Podría ser interesante. Pero el punto es. Sí. Si hay que presentar tu proyecto, Por ahí va el ensayo, dice. Por ahí va el ensayo. Son un peligro público. ¿El contrafactor quién sería? Bueno, vamos a seguir. Vamos a poner al jefe de gabinete, está la presentación, ya acabamos esto. El punto es, concurre ante el Congreso una vez al mes, ese jefe de gabinete. Es tener una dinámica parlamentaria wannabe. O sea, tengo un jefe de gabinete constitucionalmente. ¿Qué competencias tiene? Ninguna. Pero puede ir a escucharlos. El jefe de gabinete concurre una vez al mes al Congreso de la República y recibe retroalimentación de los congresistas para que con Cristinita, fuera del COBA o dentro del COBA, no se sabe, y le cuenta, pues este diputado ha hecho esto, este ha dicho lo otro, y no sé qué, y Cristinita pues hace lo que le da la gana, como siempre. Entonces, en ese sentido, el jefe de gabinete es una reforma completamente disfuncional, y es la crítica de Gabriel Negreto. O sea, el artículo de Gabriel Negreto que tienen en Moodle lo que señala es hay una incongruencia absoluta en la naturaleza de las reformas constitucionales que han tenido lugar en América Latina en los últimos 20 años. Son reformas hasta cierto punto que no sirven para nada, o sea, son reformas de cara a la galería.
de cara a un titular de prensa, pero de facto no son reformas para modificar la naturaleza del sistema y no son reformas para corregir los errores, como dice Negreto, que se han diagnosticado dentro del sistema. No es a lo que Sartori denomina como diferencias que no modifican el sistema electoral, sino parches. No, lo que pasa es que esto no es el sistema electoral. El sistema Claro, político, el sistema político. Son esos parches de cara a la galería. O sea, es para un titular de prensa, para hasta cierto punto justificar que estoy haciendo algo, pero de facto no hay una verdadera. Y eso que Sartori además es muy cauto, porque Sartori dice la naturaleza de la reforma tiene que ser en clave semipresidencial, nunca en clave parlamentaria. O sea, siempre hay que mantener la identidad presidencialista. No está mal que se comuniquen las instituciones, ¿no? O sea, un poquito de comunicación horizontal. Ya no solo vertical. Una pregunta, o sea, en el caso de Perú, que también lo comenta que hubo una modificación de la Constitución con el parlamentarismo y no se ejecuta. ¿Cómo es eso? Es que, por ejemplo, vamos a ver, no solo hay un problema institucional en el diseño de la ley, hay otro tipo de problemas que tienen que ver con el grado de informalidad a la hora de ejecutarla. Vamos a ver. Hay competencias en determinados sistemas que de facto no se cumplen. Que eso es un poco también la crítica de Sartori en el caso peruano. Lo que dice es, vamos a ver, si modificas y luego nadie cumple la ley, estamos igual. O sea, el punto es, los grados de informalidad dentro de un sistema político son inevitables. Yo creo que no. Pero no puede ser mayor el grado de informalidad al grado de formalidad. ¿Tiene que haber informalidad? Sí. ¿Hay informalidad en todos los sistemas políticos? Sí. Y cuando me dicen, no, es que en Guate se resuelven los problemas de otra manera, no como establece el procedimiento. Como en todos los países. O sea, ¿o tú crees que los franceses siguen el procedimiento? Que se lo pregunten a la dueña de L'Oréal, maifeando a todo el mundo. No, para que sigan el procedimiento, el de ella, no el que establece la ley. Entonces el punto es, informalidad hay en todos los países, pero el punto es el grado de informalidad. La crítica de Sartori es, no podemos hacer reformas de cara a la galería, pues generan informalidad y no afectan en nada, no podemos generar reformas que no tienen informalidad como el jefe de gabinete, pero que generamos más cargos sin competencias. Cuando generamos competencias, entramos en la informalidad. Y cuando no generamos competencias, entramos en la disfuncionalidad. Entonces, al final, son las dos reformas son inútiles para cambiar la naturaleza del sistema, teniendo diagnosticado el problema, que es lo que a mí me deja alucinado. Porque, claro, una cosa es, pero eso también eso es política. Todos los que estamos aquí, que nos interesa el sistema político guatemalteco, podemos acertar, porque a lo mejor erramos en el diagnóstico, pero todos los que estamos aquí a lo mejor acertamos en el diagnóstico. El problema del sistema político guatemalteco es, habría que debatir qué son los problemas, ¿no? Por ejemplo, en el legislativo. Pero el punto es, incluso acertando en el diagnóstico, a lo mejor no podemos ejecutar la solución. Es que ese es el punto que tiene Sartori con el caso de Perú. Incluso acertando en el diagnóstico y haciendo una ley que resuelve el problema, no, el problema persiste. ¿Por qué persiste? Por el grado de informalidad. Es menos hipócrita la Argentina. Tengo un problema, la opinión pública considera que hay un problema, pongo una solución y cumplo una solución y digo que la solución no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque he hecho una institución manca. La institución del jefe de gabinete no tiene competencias, es manca. No se pueden hacer instituciones mancas. Esa es mi crítica, por ejemplo, cuando hablamos del SIC, que todo el mundo... Tú preguntas, ¿qué es el Parlacén? La mierda no sirve para nada. Claro. Sin manos. Sin manos. No puedo ejecutar. O sea, sin manos. ¿Qué dije? Manca. Que no tiene manos, que no puede ejecutar cosas. El Parlacén, por ejemplo. Si uno pregunta a la ciudadanía, ¿qué opinión tiene el Parlacén de 0 a 10? Todo el mundo dice 0. Un 80% dice 0. Si pregunta, ¿por qué? Porque no hacen nada. Y si pregunta, ¿pueden hacer? No sé. La respuesta es no. ¿Qué competencia tiene el Parlacén? O
sea, resulta que creas una institución que no tiene que llegar a los exgobernantes. Es normal, es que lo has visto. Pero eso funciona ahí. Bueno, para a dos, pero hay 20 diputados del Parlacén que no son expresidentes. O sea, el punto es, hay 20 que no son expresidentes. Si eso me ha pensado para proteger a dos, ¿vale? Hay 20 que no son expresidentes. O diputados. ¿Así? Sí, que presentan, que juegan dentro de los partidos y más que en la lista. O sea, es lo que hay. O sea, el punto es, no solo hay que ser juez ni un cargo así especial, ¿no? ¿Y cómo se elige a un diputado del Parlacén? Yo creo que en la papeleta de una lista Yo nunca y con proporcionalidad. Yo nunca he votado, señores, de verdad, lo siento, por eso pregunto. ¿Por qué? Ir a votar, pues. ¿Qué ciudadano? Bueno, oye, ciudadano en una democracia liberal es potencialmente activo, exacto. Si no quiere votar, no tiene por qué votar. Trabajé en el ejército un tiempo y el ejército en teoría es apolítico. Bueno, claro, Y luego cuando regresé Es muy joven de Cuba. de Cuba ya no me llamó la atención meterme a esa. Cuba vota al 49. Y Cuba vota al 49. El 51 está bien o más radical. ¿Usted quiere decir algo? Delirio absoluto. Pero bueno, el punto es, y con esto acabamos. El presidencialismo, empezamos con el parlamento. El punto es, la lógica de la reforma tiene que pensar en la viabilidad. Un concepto clave de política pública es viabilidad. Muchas veces han hecho reformas sin reflexionar sobre la viabilidad. La reforma sin viabilidad desemboca o en disfuncionalidad o en informalidad. Y ese es el problema. Claro, una reforma, si es informal o si es disfuncional, no es reforma. O sea, todo se mantiene como estaba sin alterar o sin mejorar el rendimiento del sistema. Ese es el problema. Ahora, informalidad lo hay en todas partes. La Unión Europea, el euro, no cumple ningún país el pacto de estabilidad. Y hay 17. Y todo el mundo dice, es que la Unión Europea, y mierda, hay la misma informalidad que en cualquier país. Alemania tiene más del 3% de déficit público, tiene más del 60% de deuda pública. Y la inflación, que es el único indicador que se cumple, sí está por debajo del 3%. Ninguno de los 17 países en el euro cumplen 2 de los 3 indicadores del Pacto de Estabilidad. ¿Y qué hace la mala? Nada. Todo el mundo dice, tú, ahí está la dificultad. Sí, no pasa nada, baja el todo está fuera del Pacto de Estabilidad. Pero una condición era para poder ingresar tenía que cumplir con... Bien, pretérito imperfecto. Era. O sea, ese es el punto. Era. Una vez entras, porque a la entrada sí fue así. Bueno, no fue así. O sea, entraron 11 y el 12º. España cumplió increíblemente. O sea, España increíblemente, fue la primera legislatura de Aznar, cumplió. España llegó a tener una deuda pública sobre el PIB, ahora tiene una deuda del 100%, pero llegó a tener una deuda pública sobre el PIB del 42%. Ultra sano. Íbamos como motos. Había pisto para empapelar paredes. Ahora no hay ni un boli. Entonces el punto es, cumplió los 3 objetivos, los 3 del Pacto de Estabilidad. ¿Qué pasa? Ahora no hay ni un euro. El punto es, la informalidad afecta a todos. Lo que pasa es que unos tienen más grado y otros tienen menos. Y eso es cierto. Vamos a acabar ya aquí con esto. Voy a subirles esta presentación. Sí, dale. ¿Qué opina ahorita lo que sucedió en Grecia con el izquierdismo que va a ganar ahorita en Grecia? ¿Cómo puede repercutir en las ideologías? Se ve un poco, no es un régimen presidencial, pero es un régimen parlamentario, ya entramos en el parlamentario. El gobierno griego no tiene mayoría, pero no tiene mayoría para gobernar de manera estable. ¿Con quién ha pactado? Ya han pactado. Han hecho una coalición post-electoral, Syriza.
que es el partido de extrema izquierda que ha ganado, ¿con qué ha pactado? Con el SED. ¿Qué es el SED? Extrema derecha. O sea, es una cosa de delirio. La extrema izquierda ha pactado en un gobierno de coalición postelectoral, teniendo la mayoría, con la extrema derecha. Un partido germanófobo, islamófobo y medio racista. Pero como digo yo, esos son los buenos progres, ¿no? Los progres que llegan, mira, vamos a socializar todo así, y con los nazis, venga, o sea, están polarizando el país, y llevan 3 días de gobierno. Han tenido medidas favorables. La respuesta de Angela Merkel fue: ellos tienen derecho a no pagar la deuda, y nosotros tenemos derecho a no darle crédito. Así de simple. Porque ¿saben cuánto le deben a España? 33.000 millones de euros. Le deben a España. A Alemania le deben 150.000 millones de euros. A Francia le deben 70.000 millones de euros. Y a Italia le deben como 40.000, que son los mayores acreedores. España, a un griego, así de broma, yo le decía a un amigo mío por el chat, qué raro que un español le dé crédito a un griego. Un español no se fía. O sea, entonces me dice, pues dale, mi huevo, interesante, este no paga. Con lo igual. A España. Es que todo esto es el rollo de solidaridad de la Unión Europea. Si tú entras al juego, Alemania lo que dijo, a este pavo hay que ayudarle. Y España dijo, ya mano, pero yo tengo una deuda del copón. Sí, pero no tanta como lo de él. Entonces, te endeudas. O sea, España se endeudó para darle crédito a Grecia. Y ahora la extrema izquierda española dice, no, pero es que a Syriza hay que ayudarla. Y lo que dijo el otro día un diputado liberal español, le dijo, vamos a ver, que fue un debate apasionante en el Congreso, porque dijo el diputado, me estás diciendo que para recuperar la banca privada española, que costó 16.000 millones de euros, eso estaba mal. Pero para ayudar a Grecia con 33.000 y que no nos devuelva el pisto, eso está bien. Y el tipo se quedó en blanco, claro. O sea, el tipo se quedó en blanco como diciendo, no quiero decir eso. Pues, ¿qué quieres decir? ¿Que no jodamos a los griegos y que les perdonemos la deuda? No, nadie está diciendo eso y tal. Porque el otro es un banquero hijo puta, pero este, como es mi cuate, le perdono el doble del pisto que me debe. Creo que parece la reina era griega. Sí, eso sí. Pero la reina era griega. Pero eso sí. Pero, exacto, sigue siendo griega. Pero el punto es, la falta de ética en la gestión de la deuda. La falta de ética en la gestión de la deuda pública. La falta de ética en la gestión de la política nacional. No vale ser europeo cuando te da la gana y cuando no te da la gana, no serlo. Que es lo que hacen los griegos. Resulta que ahora van a contratar, subieron el salario mínimo otra vez. En 2 días, llevan 4 días gobernando. Al segundo día dijeron, el salario mínimo como estaba antes de la crisis, lo subieron. Bueno, saben que en esta semana se han ido de Grecia 3.000 millones de euros. Porque claro, ¿qué van a hacer los acreedores? No al crédito. Alemania ya le dio la orden. Se cortó el flujo de pisto a ese país. Si quiere darle el FMI, que le dé. Pero Alemania no le da. Y si no es Alemania, España ya no da. Y ya no da ni... Bueno, España qué da. España no le da por partes el Palacio de la Zarzuela, o no sé, porque no queda nada. Entonces el punto es, ahí ya no van a dar. Y la cosa de no dar es que, claro, puede entrar en default. Dentro de 6-7 meses, entro en default. Es que, claro, yo eso como no entiendo al político griego. O sea, no entiendo, porque el político griego sabe que va a entrar en default. Y sabe que dura 4 meses. Pero sabe que no va a pagar. Grecia no puede funcionar sin deuda. Sin flujo de deuda. Grecia no funciona. O sea, si no entra plata, su nivel de ingreso no es incomparable a su nivel de ingreso en el gasto. O sea, Grecia no puede funcionar sin deuda. Va a entrar en default. Y cuando entra en default, ¿qué? Le va a echar la culpa a los alemanes. Ok, vas a durar 1 mes echando la culpa a los alemanes. ¿Y el siguiente mes? Porque vas a seguir sin dinero para pagar. Y Alemania cuando dice no, es no, ¿eh? Esos alemanes son cuadriculados como la ventana. Si dicen y Nine es para todo el Eurogrupo, que es el que financia, porque todo esto Inglaterra llevaba sin financiar ese país años. Es tan delirante la situación
Porque los griegos dicen, es que nos ha explotado el capital. Mentira, la tasa de interés de la deuda griega era menor que la alemana. O sea, la tasa de interés de la deuda griega era menor que la alemana. Estaba en un 4.1. Llegó a estar en 2.9 la tasa de interés de deuda pública. O sea, que es una cosa pequeñísima. Ahora está en el 26, a 2 años. Hombre, claro. Es que claro, si vas a estar anunciando no voy a pagar, pues no vas a pagar, pero te clavaré. Esto es cuestión de tiempo, o sea, a corto plazo, pero vas a acabar necesitando el dinero, porque si no, ¿qué vas a hacer? Echarnos a todos del Estado. ¿O quién te va a financiar? Irán. Que es lo que yo sospecho que va a pasar. Y ahí se va a armar la gran guerra. Va a acabar financiando Rusia. Y Rusia va a acabar financiando la deuda de Syriza. Y Rusia va a entrar en la Unión Europea por Syriza. Eso es lo que va a pasar. Porque, y lo peor de todo es que yo creo que todo está pensado. O sea, yo creo que el que es presidente de Syriza a día de hoy lo tiene dicho. Porque claro, la Unión Europea echa cálculos. Vamos a ver, este tío no aguanta sin flujo de deuda 4 meses, no aguantas, es imposible. Tienes que mantener el flujo de deuda para pagar salarios. Es que son los salarios de tus trabajadores. Entonces, si ese flujo se corta, tú sabes que te quedan, a lo mejor no es como Guate, que va de mes a mes un poco más estresado, que se lo digan al delineatir, ¿no? Pero claro, o sea, aquí la cosa es un poco más estresante, aquí de repente te cortan el chorro a Cristo. Pero allí no estás acostumbrado a que te corten el chorro, ¿eh? Y de repente tienes un margen de error de 3-4 meses hasta que te corten el chorro. Y en esos 3-4 meses tienes que convencer a tu ciudadanía politiqueando y tienes que, hasta cierto punto, acción diplomática para encontrar financistas otra vez. ¿Quién va a ser? Rusia. Es obvio que va a ser Rusia. Es ultra descarado. Es que si no, van a tronar. Y claro, como es soberano, la Unión Europea no puede decir, no puedes, no lo puedes echar. No puedes echar. Porque lleva, es un país que lleva, va para 30 años. Entonces al final, del euro, pues, pero no del euro. Y del euro, no sé si estamos echados a corto. Grecia no va a querer. Porque en realidad, si yo ahora imprimo nuevo dracma, ese nuevo dracma que imprimo ahorita va a tener una hiperinflación brutal. Ya, ¿quién se fía de ese dracma con una deuda adquirida ya a inicio? Nadie va a querer. Entonces, tú me sigues pagando en euros, que es lo que hay. Eso va a entrar en una barrena sin solución. Pero el problema geopolítico de que se meta Rusia o que se meta Irán es que claro, ahí hay países que tienen plata y que sus ciudadanos les importa un pito. Claro. O sea, acreedor, financistas hay en muchos países. No, es que los chinos matan de hambre a 400 millones de personas. Sí, han generado 200 millones de ricos, pero tienen 600 millones de pobres, claro. Entonces, al líder del Partido Comunista Chino, ese tipo piensa geopolíticamente, no piensa en sus ciudadanos tanto. Y si Grecia le pide dinero para que tenga más presencia geopolítica en el área, ponme dinero. Si total tengo una caja de reserva de dólares, si tengo más dólares que Estados Unidos. Es un delirio, China tiene más dólares que Estados Unidos acumulados. Entonces al final va para Irán igual, Rusia igual, financistas hay. El punto es la ética del financista. El punto es los valores del financista. El punto es el objetivo político del financista. Es como Cristina. Cristinita se cagó en Repsol. Que puta, que todo español es imperialista y tal, la mierda. Nacionalizas todo el IP. Está bien. Nacionalizaste IP. Que al final te salió carísimo porque hubo que pagar a Repsol no sé cuánto, porque claro, la Unión Europea te dijo, ok, si nacionalizas y no pagas, te corto el flujo de importaciones de la Unión Europea y se acabó. Entonces dijo Argentina, hombre, tampoco es para tanto, es para tanto. Entonces inmediatamente Argentina pagó, retribuyó la compra de Repsol. ¿Quién está en Argentina ahora? ¿Quién qué? Porque en Argentina ahora con el tema petrolero invirtiendo. Los chinos. Y yo estuve en Rosario en noviembre en un congreso de economía y están hasta las pelotas de los chinos ya. Porque dije yo, claro, los chinos joden más que los españoles. Claro, joder, claro, pero con otra potencia además mucho más brutal. En acción exterior, si la cosa se pone tensa. Más brutal.
y de la que dependes más, porque tu soya va para ese mercado, en una parte brutal, para el mercado asiático. Entonces a lo mejor has hecho peor. Y eso es lo que le va a pasar a Grecia. Los de Grecia, bueno, no, tampoco se puede ser futurólogo, porque a lo mejor resulta que la Unión Europea también está haciendo acción diplomática contra ellos y hacer que el otro razone. Y el otro tiene pinta de ser razonable. Yo no sé si han visto la cara del presidente griego, lo tienen en mente. Tiene pinta de ser razonable. No, yo todavía no me creo que ese tipo sea un radical. Tiene pinta de ser razonable. La izquierda española dice que es razonable. El del Partido Socialista Español lo conoce y dice, es razonable. ¿Razonable qué es? No es un fanático. O sea, tiende a ser al centro, tiende a ir al centro, si quiere. Si va bien, si no va, pues que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, porque Grecia va a hacer nada, si no va. Y yo depender de Rusia, no sé, pero a mí a estas alturas ya me da miedo, que Putin, que es hijo de Putin, con Putin hay que tener cuidado. Con Putin hay que tener cuidado. Parlamentarismo. Tipos. Bueno, el parlamentarismo es la forma, digamos, cliché de democracia europea occidental. No significa que todos los países europeos sean parlamentarios, todos no lo son, pero es, digamos, la cliché. O sea, cualquier país, bueno, si pensamos en Finlandia, por ejemplo, no lo es semipresidencial. Si pensamos en Portugal, no lo es semipresidencial. Si pensamos en alguna potencia del este, por ejemplo, Bulgaria, no lo es semipresidencial. Francia es semipresidencial, pero ¿qué es parlamentario? Bueno, pues casi todos los países que tienen en mente. El Reino Unido, parlamentario. Dinamarca, parlamentario. Holanda, parlamentario. Noruega, parlamentario. Suecia, parlamentario. España, parlamentario. Italia, parlamentario. Alemania, parlamentario. Es la forma, igual que el mapa de América era casi todo presidencialista, el mapa de la Unión Europea tiene un color parlamentario. No todos los países son parlamentarios, pero hay un color muy parlamentario. Luego hay países semipresidencialistas, que es un híbrido. El parlamentarismo pivota sobre una creencia, que es la soberanía está en el Parlamento. Los parlamentaristas no son tan republicanos. Es decir, el parlamentarismo no es tan republicano. ¿Quién coloca a los jueces? El Parlamento. ¿Quién coloca el Poder Ejecutivo? El Parlamento. ¿Quién coloca el propio Legislativo? Ellos a sí mismos. ¿Hay separación de poderes? Así. El punto es, ¿hay vacíos legales? Sí. Hay vacíos legales, que es la figura de la jefatura de Estado. La jefatura de Estado es un vacío legal. Es un vacío legal brutal, además. De típica clase de derecho constitucional, sobre todo en una monarquía parlamentaria. ¿Qué hace el jefe de Estado? Sancionar. ¿Qué es sancionar? Poner la mano así, saludar así, y agarrar una pluma cara y ya está. Siguiente, sancionar. Exacto. Ratificar y venga, pasa a formar parte. La pregunta es, dame la pluma clara. Dame la pluma cara. Muy bien. Déjame leer esto. Esto me parece muy mal. Esta mierda no la firmo. ¿Qué va a pasar? ¿O no? Si el rey sanciona las leyes y el rey dice, esta mierda no la firmo, el derecho constitucional, ¿qué dice? Igual regresa para la elección. Tiene que ir al legislativo para ver si hay que cambiar la forma del país. Nunca ha pasado, solo ha pasado una vez en el Imperio Austrohúngaro, pero puede pasar. No hay en el derecho constitucional una figura que diga, ¿y si el jefe del Estado se niega a sancionar? Y Karl Lueger, en Austria, que es el cliché que todo el mundo dice, rechazó, Karl Lueger era un candidato nazi, el emperador austrohúngaro rechazó su sanción como alcalde de Viena. Con un par. Y dijo, yo a un nazi no lo pongo de alcalde. Y Karl Lueger tuvo que negociar con el jefe de Estado. Pactaron un programa político moderado y el emperador sancionó. ¿Eso puede pasar en Inglaterra? Puede pasar. ¿Puede pasar en España? Puede pasar. Pero puede pasar en Italia.
en las repúblicas parlamentarias con jefatura del Estado, de estas así un poco protocolarias, también puede pasar. Giorgio Napolitano, es que ahora no sé quién ha puesto, Giorgio ha dimitido, pero no sé quién va a ser el presidente de la República Italiana. Pero bueno, Giorgio Napolitano es una especie de rey en versión republicana. Lleva 14 años y ese tipo sanciona leyes. Y ese tipo, de hecho, tiene más legitimidad que un jefe de Estado monárquico para paralizar. Porque como es un referente moral para la ciudadanía y es democrático, tiene más legitimidad para paralizar eso. El aparato legal, en teoría, dice que el soberano es el Parlamento. Eso puede pasar, son vacíos legales del sistema. A mí me lo decían en Constitucional de una manera muy sencilla. Es una alternativa división de poder. No es una división de poder al uso, pero sí es una división de poder. Es que el poder está dividido de forma alternativa. No es ejecutivo, legislativo y judicial, pero de facto hay una división de poder en ese juego. Sobre todo si la jefatura del Estado tiene poder. Ahora, la soberanía. Punto es, esa soberanía que reside del Parlamento, ¿cómo se gestiona? Y ahí hay dos grandes bloques. Uno, el primer ministro o gabinete, que es el modelo británico de parlamentarismo. Dos, el asamblearismo francés. En el primero, el ejecutivo prevalece sobre el legislativo. En el segundo, el legislativo prevalece sobre el ejecutivo. ¿Esto es una verdad? No. ¿Esto es una tendencia? Sí. ¿Por qué? Por el sistema electoral y por la formación de partidos que compiten en el juego político. Es raro, claro, alguien podría decir, es que Edu, a día de hoy eso es mentira. La respuesta es cierta, a día de hoy eso es mentira. ¿Quién gobierna en el Reino Unido? ¿Cómo la reina? La reina está a ver cómo fuma marihuana en la esquina y tal. Hablando, les voy a contar, esto les voy a contar la reina madre. Les voy a contar una anécdota, esta es mi anécdota favorita de política. Para que vean la reina madre, la mamá de la Laura, no la Laura me cae muy bien también, toda así de jovencita. Pero la mamá era mejor. La mamá, se dan cuenta de esa viejita honorable que chupaba una botella de ginebra al día. Chupaba una ginebra que se vende en Guatemala en los supermercados, se llama Hendrix, es una ginebra escocesa, la en la biblioteca, muy rica. Sí, señor, la boca, tranquila, mi. ¿Cómo? La de Patio está así. Es deliciosa, la ginebra, también soy fan. El punto es, salía, se tampaba una botella de vino y hasta los 90 años, así salía sonriente siempre la viejita. Y toda cachetona, así, toda medio bola y tal. Pero la tipa tuvo mucho mérito. Y la tipa tiene la anécdota política más espectacular que yo conozco. Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, sabemos lo serio que fue aquello, obviamente Winston Churchill aconseja a la corona quedarse en la capital. Pero Winston Churchill dice, la gente está comiendo mierda, y aquí comemos mierda todos. Y si la bomba nos cae, por lo menos, oye, nosotros estamos bajo tierra, pero nos jodemos. Aquí hay que hacerle huevos a todos. Y al día siguiente, después de los bombardeos, hay que ir a ver a la gente. Porque la gente tiene que ver que los políticos están con ellos. Claro, Churchill en eso era un maestro, ¿no? Los grandes discursos que lanzó y tal. Pero la corona también tuvo mucho mérito ahí. Por eso el culto a la monarquía en el Reino Unido, que bueno, a día de hoy todavía con las Olimpiadas vieron que cuando hicieron la encuesta 80%. Pero bueno, la reina iba toda, claro, iba como reina, derechona, toda así de joyas y toda ahí con ropa carísima y tal, a los barrios bombardeados, que eran barrios laboristas, obreros. Pero la gente le quería igual, aunque la viese así toda cacique y todo tal, el obrero que estaba pasando mal le quería. Pero la prensa laborista no le quería. Los fabianos y toda esta gente estaba muy enfadado con ella por su actitud arrogante. Entonces, en una visita a un barrio obrero, un periodista laborista le dijo a la reina, Majestad, ¿cómo se atreve a venir aquí así, dando, digamos, esa imagen con joyas, con tal, cuando aquí hay tanta hambre y tantas privaciones? O sea, la gente no tiene ropa, tal, y usted llega con sus grandes abrigos, guantes, joyas. Es una pregunta bien jodida, delante de él. Atención a la respuesta de un animal político bien educado. O sea, atención a la respuesta de un animal político bien educado. La respuesta
cuando visito a gente importante me pongo mis mejores ganas. Hombre, obviamente la recibieron con aplausos y el periodista laborista se fue. Y claro, el culto a la corona tiene en cierto sentido, eso es la política emocional. Cuando visito a gente importante me pongo mis mejores ganas, como si voy a ver al jefe de Estado de otro país. Este es el pueblo británico. Entonces ese rollo, me gustó tanto, que al periodista no sé por dónde salió, pero quedó muy jodido. Y bueno, son ese juego que hay en el parlamentarismo en cuanto a jefatura de Estado. Ahora, el Parlamento británico tiende a generar ejecutivos fuertes. Tiene, a día de hoy no lo tiene. Gobiernan liberales y conservadores. A día de hoy, en el Reino Unido, el legislativo prevalece sobre el ejecutivo. A día de hoy. Pero si vemos toda la serie temporal, desde los últimos 70 años, el ejecutivo prevalece sobre el legislativo. ¿Por qué? Porque el primer ministro es la cabeza del partido y tengo mayoría en el legislativo. Entonces, como soy el líder de mi propio partido, mando. Sea laborista, por ejemplo, un Tony Blair, que fue un presidente muy brillante, o sea, Margaret. Por favor. Margaret, por favor. Esa es la que yo... Tengo unos videos brutales. Ay, El asamblearismo francés. Sí, tenemos que ver un video. Tengo que pensar cuál. El asamblearismo francés es al revés. El legislativo prevalece sobre el ejecutivo. Es decir, generalmente el partido es muy fuerte y el partido es policéntrico. Entonces ese partido, bueno, presiona al líder. El líder se deja presionar por el partido. Entonces esos son los dos modelos. El parlamentarismo de partidos es una fórmula medio camino. ¿Qué sé yo? España. Es una mezcla entre partido fuerte y liderazgo carismático. No hay el gran liderazgo carismático de un primer ministro tipo Winston Churchill, no hay la ultrafortaleza de un partido socialista francés con una tradición brutal o de un partido socialdemócrata alemán con una tradición brutal. Pero el punto es una dinámica a medio camino. ¿Cuál es la mejor? Así entre nos, y a modo técnico, las diferencias son ínfimas y como les digo, son tendencias. No se repiten con el mismo patrón a lo largo del tiempo y en todas las legislaturas. Son tendencias. En el legislativo francés, digamos que la Asamblea Nacional tiende a mandar sobre el Ejecutivo. En el legislativo así híbrido español-italiano, los partidos son los que filtran todo, y en el legislativo británico es el liderazgo carismático de los primeros ministros y de sus gabinetes y de sus inner cabinet los que mandan en la política. Pero obviamente todo está sujeto a cambio, nuevamente por la crítica de Negreto al presidencialismo, en este caso al parlamentarismo. La fórmula electoral a veces da resultados con los que no contábamos, ¿no? Ya saben que el parlamentarismo tiene fórmulas electorales de todo tipo. El presidencialismo es o más proporcional o más mayoritario. El parlamentarismo hay fórmulas proporcionales, pero no solo de D'Hondt, hay fórmulas Saint-Lange, hay fórmulas O'Hare, hay fórmulas votos preferenciales en Irlanda, o sea, hay de todo. El parlamentarismo tiene mucha variedad electoral. Entonces te da mucho juego porque puedes comparar con mucha facilidad. Pero la idea puede fallar igual que el presidencialismo. Esa es la hipótesis que estamos manejando aquí, después un poco de la lectura de Sartori. O sea, que durante los últimos 30-40 años haya mostrado más estabilidad, hombre, no significa que no pueda fallar, no significa que los parlamentarismos son perfectos, que se lo digan a los griegos. Su parlamentarismo está generando inestabilidad, está tendiendo a la polarización, no está logrando acuerdos consociativos, como diría Rifa. O sea, no está haciendo eso, está polarizando, está generando extremismos. O sea, puede fallar. El punto es que en la gran mayoría de los países en los últimos 50 años ha fallado menos. Y eso sí es irrefutable. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destrozada. Y los sistemas, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto el centro como el norte como el sur, se fueron regenerando en clave democrática y la verdad el rendimiento no ha sido malo. No ha sido malo. Ahí entran países de tercera y de cuarta generación, de cuarta ola democrática, digamos, porque la Europa del Este, bueno, lleva un poquito tiempo de vida democrática. Pero, por ejemplo, los países del sur de Europa, Portugal y España, y los países occidentales, Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, los escandinavos, son países que han mostrado una estabilidad y un funcionamiento, la verdad, muy buenos.
y lo queramos o no, porque esto yo, parece que hay gente que no quiere creer esto, pero esto es así. Guate en 1949 era más rico que Alemania. ¿1949? Alemania en 1949. Pero eso la mano no lo tiene en cuenta. Pero cuando te metes en Gapminder, el programa estadístico, y ves PIB per cápita, Guate era más rico. 25 años después, Alemania era 15 veces más rica que Guate. De hecho, 23 años después, en 1973, ya Alemania se convierte en el mayor exportador del planeta. En 1948 era más pobre que Guate. Algo tendrá que ver la variable institucional. Entonces, Y la Segunda Guerra Mundial. no, pero no todo. Y la Segunda Guerra Mundial. Y el shock de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no tiene tanto que ver, que es lo que dice todo el mundo, es el plan Marshall. El European Recovery Plan no tiene tanto que ver. ¿Cuál es de las tres variables para la parlamentarismo? ¿Cuál es el mejor? No hay mejor. Aquí no hay mejor. Aquí hay el que más le gusta a usted. Yo le voy a decir que más me gusta a mí. Yo como soy a mí me gustan los reyes. Entonces a mí me gusta mucho el modelo británico. Monarquía parlamentaria con un modelo de primer ministro. Yo creo que hay que encontrar. Yo creo en el personalismo. Yo creo en el liderazgo carismático. Yo. ¿Primer ministro o gabinete? ¿Primer ministro o gabinete? Sí, porque yo les voy a decir, el gabinete británico, sobre todo el Inner Cabinet, todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene en mente. En Inglaterra, cuando uno habla del Inner Cabinet, todo el mundo conoce a los principales ministros. No a todos los ministros. El Inner Cabinet son 5 ministros, 4 ministros, 3 ministros. No son, varía, depende del primer ministro, porque a lo mejor el primer ministro unas veces mete al ministro de Sanidad y otras veces no. Unas veces mete al ministro de Salud, otras veces no. Pero hay ministros que siempre están. Política exterior, siempre está. Seguridad y defensa, siempre está. Policía, ministro de Interior, porque aquí es Ministerio Público, siempre está. O sea, siempre hay 3 ministros que siempre están y que forman el Inner Cabinet, y luego, en función de las prioridades del Ejecutivo, el Ejecutivo tiende a ser laborista. Siempre aparece el ministro de Sanidad, siempre aparece el ministro de Educación, siempre aparece un ministro de Innovación y Tecnología, siempre aparecen ese tipo de ministros en el Inner Cabinet. Si es conservador, pues ahí aparece otro tipo de ministros más afines, por ejemplo, al comercio internacional, o otro tipo de cuestiones más de libre mercado y de empresas. Pero los 3 fundamentales del Inner Cabinet los conoce todo el mundo, incluso antes de ser ministros, porque hay una cosa en el Reino Unido que se llama Shadow Cabinet. O sea, tú en el Parlamento sabes quién sería el gobierno de la oposición en caso de que gobernasen. Eso en el Reino Unido se respeta mucho, es una cosa que todo el mundo tiene nitidísima. O sea, y es transparencia eso. Saber quién va a ser el futuro ministro en el Inner Cabinet es un ejercicio de transparencia que no en el Reino Unido eso no se dice, puchica, eso ni me... Avísenme. El punto es, el no saberlo enfada a la ciudadanía británica. Y no lo dice una ley, ¿eh? O sea, no dice una ley. Es que tienes que decirme a través de la ley, artículo 4, que el ministro del Inner Cabinet va a ser tal. Eso es mentira. No dice ninguna ley. Es cultura política, manera de funcionar. Es informalidad. También la próxima puedes hablar de los otros dos, Asamblearismo. Y el del otro que los partidos. El que menos me gusta es el de los partidos. Y ese no es porque el otro es de Francia, ¿verdad? El asamblearismo, sí. Y ese otro de los partidos o marcan. ¿En Francia? No. La tercera variable. La tercera variable es, porque es la que menos me gusta. Porque pivota sobre el concepto de cartelización de partidos. O sea, son las cúpulas de los partidos, no los líderes que ocupan puestos institucionales, los que mandan dentro del sistema. O sea, y puede generar problemas brutales. Es decir, que mande el secretario general del Partido Socialista, por ejemplo, y que ni el primer ministro sea ese, ni el líder de bancada sea ese. O sea, que el que manda no esté en las instituciones de representación democrática. Ese es el problema de un sistema en el que mandan los partidos. ¿Y ese donde es en España? El Ejecutivo manda al Legislativo? ¿Es el No. El Ejecutivo manda sobre el Legislativo, es el primero, es el del Reino Unido. Y el
asamblearismo es en el que el legislativo manda sobre el ejecutivo. Ese es francés. O sea, el de los partidos es el de España. Como la asamblea. ¿Cómo? El gobierno patronal es el Francés. Es el que llama Sartori como interpares. Sí. Sí. Ahora, el asamblearismo francés, aunque a mí no me gusta, ha funcionado muy bien. Una duda, cuando hablabas del parlamentarismo británico, sí. O sea, hablabas de que estaba el primer ministro y él designaba qué ministros podían existir dentro de su... Inner cabinet. Okay. No, pero el gabinete, hay gabinete y digamos gabinete nuclear. El gabinete nuclear es que tenía como un comisionado presidencial. No. Los ministros más importantes. Exacto. ¿Y él determina cuáles son? No. No. La informalidad determina a lo largo de la historia que hay tres que siempre tienen que estar. ¿Qué tres? Defensa, 1. Exterior, 2. Y MP, 3. Y luego, en función de tu ideología, puede entrar un tipo, si eres de izquierdas, de educación. O puede entrar un tipo de sanidad. O si eres más de derechas, puede entrar un tipo de libre comercio y de, qué sé yo, investigación y tecnología. Pero los tres, o sea, cuando tú estás en el Parlamento Británico y el primer ministro te dice, tú vas a ser ministro de Defensa, tú sabes que vas a estar en el primer cargo. ¿Cuál es el signo en Guatemala del MP? ¿O es el mismo ministerio? No, se llama Ministerio del Interior. Aquí el Ministerio... En Italia, en España, en el Reino Unido, Interior. Homeland. Solo que acá es Ministerio de Gobernación. ¿Cómo? Y otros, como las funciones de ese ministerio. Seguridad doméstica. Ah, ok. Claro, seguridad doméstica.